Hola, analizaremos ahora este problema planteado en un examen donde dice que en la figura se muestran dos espiras circulares concéntricas con N1 y N2 vueltas, respectivamente, estando la espira exterior recorrida por una intensidad de corriente alterna que depende del tiempo de esta forma, I sub 1 por coseno de omega por t. Concéntrica con ella hay una espira circular de radio mucho menor, que es este radio R2 que se muestra aquí, y dice, obtenga la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira interior. Bien, si nosotros queremos calcular la fuerza electromotriz inducida, mejor dicho, la FEM, no me gusta decir fuerza electromotriz inducida porque no se trata de una fuerza, porque la fuerza no la medimos en volt y la FEM sí la medimos en volt. Entonces, el término, fuerza electromotriz inducida, es un término que ya no se utiliza más. Simplemente utilizamos el término FEM para describir este fenómeno. Entonces, para que exista FEM inducida en la espira pequeña de color verde, lo que tendrá que haber es un cambio de flujo del campo magnético 1 con respecto al tiempo. Dicho de otra forma, la FEM inducida será igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. O también podemos decirlo de otra forma. La FEM inducida es igual a la rapidez o ritmo de cambio del flujo del campo magnético creado por la corriente que circula por la espira exterior. Bien, el signo de menos ya sabemos que alude a la ley de Lenz, que establece que el sentido de la corriente inducida en la espira pequeña tendrá un sentido tal que el flujo que esta corriente inducida provoca se opone al cambio de flujo provocado por la corriente que circula por la espira exterior. Ahora bien, nosotros estamos hablando de espiras, pero la palabra espira significa una vuelta sola. Si decimos que en la figura se muestran dos espiras circulares de N1 y N2 vueltas, estamos hablando de bobinas, son bobinas. Digamos que podríamos dibujar así una bobina, ¿no?, con cierta cantidad de vueltas que tenga así aproximadamente. Entonces, si la bobina tiene un cierto radio y tiene una cierta longitud, en el caso de la bobina, a diferencia del solenoide, el radio y la longitud son del mismo orden. En cambio, en el solenoide, la longitud es mucho mayor que el radio. Pero bueno, estamos en el caso de entonces bobinas de estas chatas, achatadas, y para calcular la FEM inducida que se produce en la bobina pequeña, esta de color verde, tenemos que aplicar la ley de Faraday-Henry-Lenz. Entonces, vamos a desarrollar la ley de Faraday, entonces nos va a quedar así. La FEM inducida será igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo magnético creado por la bobina 1, el cual calcularemos así. Será N2, que es la bobina pequeña a través de la cual varía el flujo creado por la bobina 1. N2 por el campo 1, donde se encuentra la bobina 2, por la superficie de la bobina 2, por el coseno del ángulo que forman los vectores campo magnético 1 y superficie 2. Bien, el campo 1 creado por esta bobina será o entrante o saliente. Y el vector superficie de la bobina 2, yo lo puedo dibujar entrante o saliente porque es una superficie abierta, entonces la dibujo como se me dé la gana, o entrante o saliente. Entonces lo que puedo hacer es decir que, bueno, voy a hacer que esos vectores, ya que son paralelos, tengan siempre el mismo sentido, y por tanto el ángulo este será 0 grado, para no complicarme la vida,
entonces será 0 grado y coseno de 0 grado es 1. ¿Vale? Coseno de 0 grado es 1. Ahora bien, esta superficie, que es la de la bobina pequeña, como es constante, la puedo sacar fuera de la derivada y me quedaría de esta forma. Como es un círculo, será pi por el radio 2 al cuadrado por la derivada del campo magnético 1, vamos a ponerlo así, con respecto al tiempo. No voy a poner el módulo aquí, porque claro, como el campo magnético 1, creado por esta bobina, depende de la intensidad, que es una función cosinusoidal, y por lo tanto varía de dirección y sentido, este campo también lo hará. Variará de dirección y sentido, será saliente y entrante, saliente, entrante, saliente, entrante. Entonces, bien, ahora la cuestión es, ¿cómo puedo calcular el campo magnético 1, creado por la bobina grande? Hasta donde yo sé ese campo magnético, una cosita, aquí me faltó n sub 2, que también es constante, entonces lo saco fuera de la integral. Decía que el campo magnético 1 para una bobina sería N1 por mu sub 0 por la intensidad I1, que es una intensidad que depende del tiempo, en este caso, sobre 2 por R1. Pero esta expresión me da el valor del campo magnético en el eje de la bobina 1. Vamos a explicar un poquito mejor esto. Aquí tenemos en perspectiva dibujada la bobina 1 y la bobina 2, ¿no? De radio R2 mucho más pequeño que el R1. Esta bobina tiene más vueltas, pero yo he dibujado solo una, crea un campo magnético que tiene en el eje una expresión para calcularlo que es la que vimos anteriormente, pero luego para otros puntos el campo varía de dirección, sentido y de módulo. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular el flujo a través de la bobina pequeña, de radio R2, ¿qué valor de campo voy a utilizar? Si tengo diferentes valores de campo para diferentes puntos. Aquí lo que debería ocurrir es que el campo fuera uniforme, que tuviera el mismo módulo, dirección y sentido en cualquier punto, entonces yo así puedo calcular el flujo, pero de esta manera no lo puedo hacer. Entonces lo que se nos quiere sugerir es que esta bobina tiene un radio pero tan pequeño que prácticamente estos vectores son paralelos y valen lo mismo. Lo cual no concuerda mucho con la realidad, por eso este ejercicio no me gusta cómo está planteado. Se podría haber planteado otro ejercicio y no este, haber puesto solenoides, por ejemplo, y que un solenoide crea un campo magnético uniforme en todo su interior, y ahí podríamos haber metido la bobinita esta. Pero en fin, entonces, lo que se quiere es que consideremos que el campo en cualquier punto responde a esta expresión que tenemos aquí. Muy bien, entonces voy a reescribir esto, N1 por mu sub 0 sobre 2 por R1, y la intensidad, como nos dice la letra, es I1 por coseno de omega por T. Omega es la frecuencia angular con la cual cambia la corriente alterna en esta bobina, y la frecuencia angular, voy a ponerlo por aquí, se calcula como 2pi sobre periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por frecuencia, y la unidad de medida es el segundo a la menos 1. Muy bien, ahora como tengo la expresión del campo 1, tengo que derivarla con respecto al tiempo, y por lo tanto, la FEM inducida en la bobina 2 me va a quedar menos N2 por pi por R2 al cuadrado por la derivada del campo 1 que me queda N1 por mu sub 0 sobre 2 por R1 por I1, y la derivada del coseno es menos seno de omega por T, y como aquí tenemos una función de función, porque tenemos la función seno, y aquí tenemos que la función depende también del tiempo, aplicamos la regla de la cadena, y esto nos queda multiplicado a su vez por omega. Por tanto, como hemos conservado este signo, menos por menos me queda más, y en definitiva
borrando un poquito esto, la expresión de la FEM será N2 por pi por R sub 2 al cuadrado por N1 por mu sub 0 por I1 por omega por el seno de omega por t, todo esto dividido 2 por R sub 1. Bien, y de esta forma queda calculada la FEM. Bueno, les agradezco que hayan visto el vídeo y por favor, si les ha servido, no les cuesta nada, por favor, darle like, dejar algún comentario, y los que aún no se han suscrito, por favor háganlo porque estoy subiendo vídeos continuamente todos los días. Muchas gracias.